Muy buenos días, familia. Es mi deseo que la gracia y el amor del Señor esté acompañándonos en todo este fin de semana. La semana anterior vimos unos versículos bastante usados en la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ya habíamos visto que en referencia al contexto nos está hablando acerca de la necesidad de ser transformados a la imagen de Jesús, a la necesidad de ser humildes, de ser misericordiosos, de ser pacificadores, de tener un corazón puro, a la necesidad de ser sal y luz en esta tierra. Se refiere a la necesidad de entender su palabra como Dios quiere y no como nosotros podemos entenderla. Se refiere estos versículos a la necesidad de aprender a vivir solo para Dios y no para las personas, en nuestras oraciones, en nuestro ayuno, en la manera de dar. Estos versículos son una llamada de oración ante la necesidad de saber que tenemos que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Estos versículos son una necesidad de orar para que la ansiedad por las cosas básicas no consuman nuestra vida. Una necesidad de oración para dejar de ser criticones y para aprender a discernir, aprender a juzgar con juicio justo. Este es entonces el estándar que nos pide Dios. Estamos en el Sermón del Monte. Este es el estándar que el Señor nos pide a nosotros, sus hijos, para que nosotros vivamos de esa manera. Pero uno cuando mira todo esto que nos está pidiendo el Señor, uno puede decir, oh, qué difícil que es esto. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero ser así, pero no puedo. Y el Señor responde a esto justos en estos versículos y dice, pide, busca, llama. Si pides, vas a recibir. Si buscas, vas a encontrar. Si llamas, se te abrirá. Habíamos visto además que estos versículos o estas llamadas no solo son un consejo, sino son un mandato de Dios que vienen con promesas. Son un mandato de Dios a orar. Por tanto, nos encontramos ante un hombre que tiene una necesidad de la gracia de Dios para ser cambiado. Y por otro lado nos encontramos con un Dios lleno de gracia que está dispuesto a dar todo esto al hombre que quiere ser cambiado. Pero en medio, ¿qué encontramos? En medio nos encontramos con la terrible actividad todavía del pecado en nuestras vidas. Y el pecado en nuestras vidas produce una indisposición a buscar a Dios en oración. Y si bien el pecado no reina en nuestras vidas, como decía Pablo, pero sí está activo como un volcán por erupcionar en nuestras vidas. Y todos sabemos, y esta actividad del pecado ahí como un volcán que está por erupcionar nos lleva a hacer cosas que a veces no queremos hacer. Nos lleva a hacer cosas que aún entendemos que nos van a hacer daño, pero las seguimos haciendo. Y no tenemos necesidad de algo, pero sin embargo esta tendencia pecaminosa nos lleva a hacer. Por tanto, este pecado nos induce a muchas veces no tener esas ganas de buscar a Dios en oración. A veces estamos nosotros con un corazón dispuesto a orar, como el salmista en el Salmo 63, verso 1, decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario.
Entonces, aquí el salmista nos muestra un corazón que está dispuesto a orar, aún de madrugada, a levantarse, porque siente una sed por Dios, como si fuese una tierra seca que necesitara agua. Pero hay otras veces en que nuestro corazón no está dispuesto así para orar. Y lamentablemente el pecado pone una serie de excusas para no buscar a Dios. Por eso es que Dios nos da el mandato para ir a orar, para que cuando no tengamos esas ganas de orar, recordemos que no solo es una petición, sino es un mandato de Dios de ir a orar a su presencia. Es a veces tan absurdo, pero es como si Dios obligara al sediento a beber. Es así de absurdo, o somos así de absurdos, ¿no? Somos sedientos que queremos agua, pero que el pecado no nos deja llegar a la fuente que nos puede dar el agua. Es como si fuésemos hambrientos y Dios tuviese la comida para darnos, pero el pecado no nos deja ir a la fuente que nos puede dar esa comida. Y Dios tiene que obligarnos a ir a Él, a poder recibir de esa comida. O es como el cansado, que pudiera descansar en Dios, pero que por el pecado no vamos hacia Dios a descansar. Y Dios tiene que obligarnos a ir a su presencia para descansar. Así de dañino es el pecado en nuestras vidas respecto a la oración. Y Dios quiere ayudarnos, pero necesita que nosotros pidamos, buscamos, llamemos. Y alguien podría preguntar, ¿y por qué tenemos que pedir tanto? ¿Por qué tenemos que insistir tanto? ¿Por qué tenemos que pedir, buscar, llamar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios simplemente no le pedimos algo y Él no nos lo concede? Primero, porque Dios no es nuestro sirviente. Porque si Dios fuera nuestro sirviente, entonces nosotros diríamos algo y Él tendría que hacerlo. Pero Dios no es nuestro sirviente. Él es Dios. Nosotros vamos y le pedimos a Dios. Y Dios, conforme a su voluntad, nos dará o no nos dará. Segundo, ¿por qué es que tenemos que ir a pedir delante de Dios de esa manera? Porque fortalece nuestra vida de fe. Cuando nosotros lo buscamos desesperadamente, Él fortalece nuestra vida de fe. Miremos, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, verso 22. Dice que había una mujer cananea que había salido de la región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despide a esta mujer, porque da voces detrás de nosotros y ya estamos cansados de ella. Pero Jesús respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, siendo una mujer extranjera, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y le dijo: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y entonces esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer fue dando voces. Los discípulos dijeron: Señor, dale lo que quiere, porque da tantas voces que molesta. Jesús dijo: no, yo no he venido sino para los de Israel. Y esta mujer, insistiendo, se logra ir delante de Jesús, se postra delante de Jesús y le dice: Señor, concédeme este milagro. Y el Señor le dijo: mira, no está bien que yo tome del pan de los hijos para dársela a los perrillos. Porque yo he venido por los de Israel, no por los que no son de Israel. Y esta mujer, al escuchar este no, ¿qué dijo? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos.
Ante tanta insistencia, Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Y esto es buscar, esto es pedir, esto es buscar, esto es llamar. Esta mujer pidió, esta mujer buscó, esta mujer llamó. ¿Por qué? Porque ella sabía que solo Cristo podía ayudarla, solo Cristo podía darle lo que ella necesitaba. Y entonces obviamente su fe se fortaleció en todo eso. Por eso Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Porque a través de esto, del poder pedir, buscar, llamar a Dios, nuestra fe también se fortalece. Ahora, Dios también quiere hacernos vernos qué tan sincera es nuestra necesidad de Él. Qué tan sincera es nuestra necesidad de pedirle lo que le estamos pidiendo. Porque cuando nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos ser transformados, cuando verdaderamente nos damos cuenta que necesitamos ser cambiados por Dios, entonces vamos a pedir, vamos a buscar y vamos a llamar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una respuesta de parte de Dios. Dios mismo nos dice en el verso 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es una promesa que vamos a encontrar en Él aquello que le estamos pidiendo. Pero si de repente, y esto es lo que Dios quiere hacernos ver muchas veces, porque de repente yo leo el Sermón del Monte y me doy cuenta que necesito ser más puro de corazón. Necesito ser más misericordioso. Y le pido a Dios, después de escuchar o leer esos versículos, y le pido, Señor, hazme más misericordioso, hazme más puro de corazón, porque yo no soy puro de corazón, no soy misericordioso. Al día siguiente, continúo con las impurezas en mi corazón. Le vuelvo a pedir a Dios, Señor, hazme más puro de corazón, hazme más misericordiosos. Pasa el tercer día, sigo con las impurezas en mi corazón, pero ya no voy y le pido al Señor. Ya me olvidé de eso y le empiezo a pedir por otras cosas. Señor, dame de comer, ayúdame en el trabajo, ayúdame en el negocio que necesito. Y ya me olvidé de lo básico que estaba pidiendo. Entonces, la insistencia de pedir, de buscar, de llamar también nos hace ver cuánto realmente necesitamos esos cambios en nuestras vidas. Cuánto realmente nos damos cuenta de la necesidad de esos cambios en nuestras vidas. Todos los que estuvimos el domingo pasado y escuchamos el compartir del domingo pasado. ¿Cuántos nos hemos puesto a pedir, a clamar a Dios por cambios en nuestras vidas para ser conforme a los hombres que el Sermón del Monte nos está pidiendo? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Un porcentaje tal vez. Pero los demás, ¿qué pasó? No hubo la necesidad. No sentimos la necesidad. Entonces, si no sentimos la necesidad de cambios, si no creemos que somos sedientos, que necesitamos agua, entonces no vamos a recurrir a la fuente, no vamos a ir a la fuente. El pecado nos ciega y no nos deja ver esa necesidad de cambios que tenemos en nuestras vidas. Pero alguien dirá entonces, ¿y Dios realmente me cambiará? Dios realmente puede hacerme más misericordioso, más puro de corazón, más pacificador, solamente con pedirle, con buscarle, con llamarle. La respuesta es sí. Sí, porque en el verso 8 es una promesa, dice. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y para convencer nuestro entendimiento de ello, Jesús da una ilustración y dice, ¿qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí tenemos que notar algo. Dice, si un padre
perdón, si un hijo le pide a su padre pan, dice que el padre no le va a dar una piedra. Porque si le da una piedra, ¿qué pasa? El hijo coge, mastica y se rompe los dientes. O sea, el padre no le va a dar algo que le dañe al hijo. Dice, el hijo pide pescado y el padre le da una serpiente. Entonces, el padre no le va a dar una serpiente porque esa serpiente puede enroscarlo y morderlo y matarlo. En otras palabras, el padre normalmente en la tierra no le da a sus hijos cosas que le pueden dañar, al menos no en su entendimiento. No lo hace así. Entonces, Jesús dice, si ustedes siendo malos, ¿no? Comienza diciendo ahí, dice, porque, pues si en el verso 11, pues si vosotros siendo malos, y justamente porque no, ¿por qué califica así al hombre? Porque en realidad nosotros estamos llenos de pecado, nuestra mente ha sido contaminada por el pecado, nuestros ojos han sido contaminados por el pecado ha contaminado todo nuestro ser, nuestras vidas, por eso es que Jesús nos dice, malos, ustedes siendo padres malos, pero a pesar de eso, saben dar cosas buenas a sus hijos, no le van a dar, si te pide pan no le vas a dar una piedra, si te pide un pescado no le vas a dar una serpiente. Entonces, si ustedes aún teniendo esa condición, una condición en la cual su mente, su vida está impregnada con el pecado, saben dar cosas buenas, dice, cuánto más vuestro Padre, cuánto más Dios, nuestro Padre, dice, nos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuánto más nuestro Padre nos va a dar las cosas buenas que nosotros pedimos, en otras palabras. Cuánto más Dios no nos va a dar todas aquellas cosas buenas que nosotros pedimos. Porque lamentablemente no todo lo que pedimos es bueno. A veces nosotros mismos en nuestra oración pedimos piedras en lugar de pan y pedimos serpientes en lugar de pescado. Esa es nuestra naturaleza muchas veces. Pero Dios nos dará, dice su palabra, solo lo que en su infinita sabiduría considera que es bueno para nosotros. Dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Él solo nos va a dar las buenas cosas que Él considera en su infinita sabiduría que son buenas para nosotros. Y a veces lamentablemente actuamos torpemente cuando nosotros pensamos que Dios está en nuestra contra porque no nos da lo que le pedimos. A veces hay personas así que están pidiéndole a Dios algo y como Dios no les concede eso, entonces creen que Dios está en su contra. Y Dios no va a estar nunca en contra de sus hijos. Lo que pasa es que nunca nos va a dar algo que no es bueno para nosotros. O a veces nos ponemos necios porque nos pasa algo que no nos gusta y pensamos que Dios está en nuestra contra. Y es que en la naturaleza como hombres somos así. A veces Dios nos permite que nos pase algo que no nos gusta o no nos da algo que quisiéramos y entonces pensamos nosotros que Dios está en nuestra contra. Pensamos ay, el Señor no me responde, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Y empezamos a pensar que Dios está en nuestra contra, que Dios está obrando contrario a nosotros. Pero si somos hijos, eso no puede ocurrir. Porque si somos hijos, Dios solo nos dará las buenas cosas que necesitamos. Ahora, si nosotros no somos hijos, ahí sí podríamos preocuparnos. Pero si somos hijos de Dios, si hemos creído en Jesucristo, si estamos caminando en Jesucristo, entonces Dios no nos va a dar cosas malas, sino nos va a dar las cosas que son mejores para nuestro bien. Miren, Dios en su infinito amor nunca nos va a dar algo malo. Todo lo que nos va a dar es para nuestro bien.
En otra parte de las Escrituras dice, toda buena dádiva, todo buen regalo proviene de Dios. Toda cosa buena que viene a nuestras vidas proviene de Dios. Y lo bueno es que Dios nunca se equivoca en ello. Los padres terrenales no dan piedras normalmente en lugar de pan, ni serpientes en lugar de pescado, pero sí cometen errores. Sí, como padres terrenales cometemos errores y podemos dar a nuestros hijos algo que es para su mal. Pero Dios no es así. Dios nunca comete errores, Dios nunca se equivoca. Nosotros como padres terrenales sí nos podemos equivocar y en nuestro buen corazón pensamos que es algo bueno para nuestros hijos y le damos de repente una piedra en lugar de pan. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque a veces en nuestro buen corazón les damos cosas a nuestros hijos que le dañan. Porque como decía Jesús en el verso 11, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Porque el pecado que ha impregnado nuestras vidas, ha impregnado nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver, nuestro corazón. Entonces nosotros pensamos que lo que le damos es bueno, pero a veces no es bueno. Pero felizmente nuestro Padre que está en los cielos no es así. Nuestro Padre que está en los cielos, su amor es perfecto, su entendimiento es perfecto y Él no se equivoca. Entonces, volviendo al Sermón del Monte, deseamos vivir a la altura de lo que Cristo nos ha pedido en este sermón. Deseamos vivir a la altura de lo que Dios nos ha pedido como hijos de Dios. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. ¿Quién nos da la gracia para poder vivir conforme a las bienaventuranzas? ¿Quién nos da esa gracia para poder vivir pobres de espíritu, mansos, misericordiosos, pacificadores? ¿Quién? Solo el Señor. Entonces, pide y se te dará. Eso es lo que dice el Señor. ¿Quién nos va a dar la gracia para ser sal y luz en esta tierra? Solo el Señor. Entonces, busca y encontrarás. Porque solo Dios puede darnos esa gracia. ¿Quién nos puede dar la gracia para vivir una vida cristiana delante de Dios y no delante de los hombres? O sea, no ser hipócritas. ¿Quién? Llama y se te abrirá, dice el Señor. Porque solo el Señor nos puede dar ello. ¿Quién nos puede dar la gracia para mantener así al límite la codicia y el afán en nuestras vidas? ¿Quién? Solo el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pide y se te dará. ¿Quién nos puede dar la gracia para mantener al límite el ser esas personas hipercríticas, pero a su vez saber discernir y juzgar con juicio justo? ¿Quién nos puede dar esa gracia? Solo Dios nos puede dar esa gracia. Entonces, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Pide constantemente delante del trono de Dios. Pide constantemente delante de Él. Eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. Si queremos ser transformados realmente, Dios nos está mandando a ello. Por tanto, no hay razón para que un creyente verdadero viva como un mediocre delante de la presencia de Dios. No hay razón para que un creyente no viva a la altura del llamado que Dios nos hace. Porque Dios nos llama a vivir de una determinada manera. Nos muestra un estándar de vida. ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? Es más, en las Escrituras mismas nos llama a que seamos dignos del llamado, dignos de la vida a la cual hemos sido llamados. Pero qué triste es cuando encontramos creyentes que no viven a esa altura. Qué triste cuando encontramos creyentes no misericordiosos, impuros de corazón, que están
eh, que no son pacificadores, sino al contrario, son peleones. Qué triste cuando encontramos personas que no son sal ni luz para este mundo, sino al contrario, con sus acciones parecerían que están jugando para el otro equipo. Qué triste es cuando encontramos personas que dicen que van a la iglesia, que son creyentes y sin embargo viven solo para que los demás los vean, ¿no? Actúan hipócritamente en sus oraciones, en su forma de dar, en su forma de ayunar. Qué triste es todo ello. Qué triste es encontrar dentro de la iglesia personas hipercríticas, criticonas de todo de sus hermanos. Qué triste que es. Qué triste es todo esto. Pero Dios no nos llama a eso. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Dice su palabra para darnos una vida en abundancia, una vida abundante. Y esa vida abundante consiste en todo lo que nos está diciendo el Señor. En que vivamos de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Para que las promesas de que si tú pides vas a recibir, que si tú buscas vas a encontrar, si tú llamas se te abrirá. Cristo murió para que esas promesas sean efectivas en nuestras vidas. Por tanto, aprendemos algo muy importante de estos versículos. Que si no vivimos como Dios quiere que vivamos, no es cuestión de circunstancias. No es cuestión de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Nadie puede decir yo no soy un buen creyente como Dios quiere que seamos porque no tengo dinero. Nadie puede decir, si yo tuviese más dinero, yo sí podría ser un buen creyente. Si yo tuviese más dinero, sí podría dar, sí podría orar, sí podría asistir a la iglesia, sí podría ser más misericordioso, sí podría ser más pacificador. No. Nadie puede decir, si yo estuviese casado, yo podría ser más misericordioso. Si yo estuviese casado, yo podría ser más pacificador, tendría un corazón más puro. No. Nadie puede decir, si tuviese más estudios, hubiese tenido otras oportunidades en la vida, yo podría ser un buen cristiano que dé la talla como Dios quiere que seamos. No. No, ninguna circunstancia externa puede impedir que nosotros vivamos de esa manera. Estos versículos nos ayudan a entender justamente eso. ¿Por qué es que el cristiano vive mediocremente? Y cuando digo mediocremente es que no está a la altura del estándar que Dios nos pide en el Sermón del Monte. La razón por la cual no vivimos así es porque no sabemos pedir. No sabemos pedir porque Dios ha prometido, al que pide, recibe, al que busca, encuentra, al que llama, se le abrirá. Pero si nosotros no vivimos así es porque no sabemos pedir. No hemos pedido como debemos pedir, no hemos buscado como debemos buscar, no hemos llamado como deberíamos llamar. Y Dios nos dice, aún desde el Antiguo Testamento, que si queremos ser transformados a su imagen, debemos aprender a pedirle a Dios. En Jeremías capítulo 29, verso 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aún desde la antigüedad, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Dice, si me buscaras, me hallarás, pero si me buscaras de todo vuestro corazón. Una búsqueda de Él, un llamado a Él, una oración ferviente a Él, buscando, llamándole, pidiéndole al Señor que podamos ser transformados como Dios quiere que seamos.
Solo dice en este versículo que le pidamos de todo corazón. Es decir, lo primero es que entendamos la necesidad que tenemos de ser transformados al estándar que Dios nos está pidiendo que vivamos. Y lo segundo es, entendiendo esa necesidad, que vayamos corriendo donde el único que puede cambiarnos, donde el único que puede transformarnos, que es Dios. Y poder nosotros pedir a Él, buscar, llamar, porque es la única manera como vamos a ser transformados. Si lo intentamos por nuestros propios medios, si lo intentamos con nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar. Si lo intentamos con lo que somos, no vamos a poder. Por eso necesitamos de nuestro Dios. Por eso necesitamos de Él, pero mis hermanos, necesitamos entender cuánto necesitamos ser transformados. Si no entendemos, no vamos a pedir, porque no hay esa necesidad en nuestro corazón. Solo comparémonos. ¿Cuánto hemos pedido a Dios para ser misericordiosos, para ser humildes, para tener un corazón puro? Versus cuánto le hemos pedido a Dios por la necesidad de un trabajo, por la necesidad de tener más ingresos, por la necesidad de que algo pase a nuestro alrededor. Seguramente, y la gran mayoría de nosotros, hemos pedido más fervientemente por nuestras necesidades materiales que por la búsqueda de este cambio, por la búsqueda de ser transformados a su imagen. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todo esto, todas esas necesidades de comida, de bebida, de vestido, serán añadidas. Pero necesitamos volver a nuestro Dios, correr a nuestro Dios. Vuelvo a leer el versículo de Jeremías. Dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está dispuesto a escucharnos. Pero dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando le buscamos de todo corazón al Señor, Dios está dispuesto a ello. Y a veces Dios nos va a decir no. ¿Para qué? Para poder hacer que nuestra fe aún lo busque más. Aún con desesperación, porque así como la mujer sirofenicia, con desesperación buscarle al Señor, porque sabemos que es el único que puede cambiarnos. Porque es el único que puede transformar nuestras vidas. Es como cuando pedimos por nuestras vidas. Si estuviésemos ahogándonos en una playa en medio del mar, vamos a pedir desesperadamente que nos vengan a auxiliar. Al inicio pediremos auxilio, auxilio, gritaremos, ¿no? Moveremos nuestras manos, nos moveremos con tal de que alguien venga y nos rescate. Y entonces pediremos, buscaremos quién está a nuestro costado, llamaremos. E insistentemente estaremos ahí hasta que alguien nos rescate. Pero lamentablemente no somos así con nuestras vidas espirituales, porque no entendemos la necesidad de ser transformados a Él, de vivir como es digno de nuestro llamado, de vivir conforme al estándar que Dios nos ha puesto. Si aún no lo entendemos, te invito a volver a revisar todo el Sermón del Monte desde las bienaventuranzas. Volver a revisarlo una y otra vez y volverlo a entender. Y cada vez mirar la necesidad que tenemos de ser transformados a su imagen. Y entonces pedirle a Él, buscarle a Él, llamar a Él, porque Él está dispuesto a oírnos. Es un Dios lleno de gracia, dispuesto a darnos de su gracia. No dejemos que el pecado interfiera en nuestras vidas. Y si aún no tenemos el deseo, como decía como el salmista, de sentir esa sed en nuestros corazones de Él, recordemos que aún el estar delante de Dios y pedirle es una obligación, porque Dios nos está mandando orar delante de su presencia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que somos personas necesitados de tu gracia, necesitados de que tú puedas obrar en nosotros para transformarnos, Señor. Nos damos cuenta que necesitamos cada vez más de ti, Señor. Y si no nos damos cuenta, ayúdanos, Señor, a poder entender esa necesidad que tenemos de ti. Porque queremos correr delante de ti. Correr delante de ti, Señor, como sedientos, como tierra seca buscando agua, Señor. Correr delante de ti, Señor. Y aún estar dispuestos, Señor, a por encima de nuestras necesidades, como nuestros sueños, Señor, buscarte, como decía el salmista. Pero, Señor, solo tú puedes hacer eso en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, a ser cambiados, Señor, conforme tú quieres que caminemos, Señor. Señor, no hay razón para que yo viva, Señor, la vida que estoy viviendo, porque puedo ser transformado y cambiado como tú quieras, Señor. Si solo aprendo a pedirte, aprendo a buscarte y aprendo a llamarte, Señor. Ayúdame, Señor, en ello. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Señor, que tú transformes nuestras vidas, Señor, conforme tú quieres que caminemos, Señor. Buscando tu reino, Señor, solamente. Buscando, Señor, lo que tú quieres para con nuestras vidas, Señor. Para mostrar también al mundo, Señor, quién eres tú realmente, Padre. Señor, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra y gracias porque tú oyes nuestras oraciones y nuestras necesidades, Padre. Gracias, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos que aprender a pedir, a buscar y a llamar a nuestro Dios. Y solo lo haremos cuando entendamos la necesidad que tenemos de Dios. Si no lo entendemos aún, como les decía hace un momento, volvamos a revisar el Sermón del Monte. Y no solo el Sermón del Monte, leamos nuestras Biblias diariamente, leamos nuestras Biblias cada día y nos daremos cuenta cuánta necesidad tenemos de Dios y cuánta necesidad tenemos de ser transformados. Y solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas. Amén.